Haciendo una revisión de las noticias sobre inteligencia artificial y sobre cómo algunos gobiernos nacionales de América Latina están dando primeros pasos para atender las recomendaciones de la CEPAL al respecto de la inteligencia artificial y gobierno digital. En Colombia, hace unos días se generó un consenso en el que se propone la creación de una autoridad nacional de supervisión de inteligencia artificial. Y en esta cuestión estamos valorando en Ipsos cómo es que se comienzan a generar estos discursos de protección, una cuestión muy nacionalista de tecnología, queremos nuestra inteligencia artificial, queremos proteger los derechos humanos, hablan de, hablan de una cuestión de incluir a todos, eso es correcto, y desde luego la cuestión de la inteligencia artificial ética. Pero hay algunos países que incorporan otros conceptos que tratan sin duda de dejar como esa huella o esa marca particular de su ideología política. Vemos un riesgo con este tipo de asuntos porque a la redacción de las propuestas de los países que son de izquierda en América Latina, lo que vemos es un proteccionismo, yo diría que radical. Y esta cuestión, y así lo podemos encontrar en la historia de la evolución de la ciencia y del desarrollo tecnológico, cuando existe esa cuestión de no permitirle a las personas que desarrollan tecnología y aplicarles restricciones, lo que hace es limitar el ingenio y la creatividad. Medidas restrictivas de vigilancia y de sometimiento a la rigurosidad burocrática limita la competencia también en el sentido de las inversiones. Eso es un tema de ya bastante discutido, la regulación. Entonces, estamos viendo ese fenómeno en algunos países de América Latina, no en todos. Colombia está avanzando y me llamó mucho la atención esta noticia, pero la forma en la que los tomadores de decisiones expresan las cosas es lo que llama mi atención. Chile ha estado más avanzado, yo creo que lleva la delantera en 10 años, a ellos no les tenemos nada que cuestionar, creo que lo están haciendo bien, pero también, aún así, en sus cuestiones de gobierno digital tienen problemas, pero ellos hay que tomarlos como referencia justamente de eso que ya tienen mucho avanzado, ver cuáles han sido las complicaciones para que no se repitan en otros gobiernos nacionales. Otros países como Argentina, Paraguay, particularmente están avanzando bien. México ya creó su agencia para la transformación digital y al ser un gobierno de izquierda, también lo que estamos viendo es esa necesidad que el gobierno federal manifiesta de tener lo mismo, una centralidad en una sola agencia para todo el proceso digital y también algunos aspectos que han preocupado sobre una vigilancia sobre múltiples aspectos, porque todo en lo digital está relacionado. Cuestión de declaración de impuestos, cuestión de evasión fiscal, la CURP ahora como algo que concentra información valiosa de los ciudadanos. Es decir, hay particularidades en todos los países, pero vemos la presencia en los países de izquierda, vemos la presencia muy contundente del Estado. Eso es preocupante. ¿Qué ocurre en Arabia Saudita y en Estados Unidos? Inclusive en la Unión Europea, pero tiene sus particularidades. La Unión Europea siempre es como ese caso aislado, pero es importante atenderlo porque también están trabajando en materia normativa de
forma muy contundente y todo lo que se produce en la Unión Europea es muy valioso. Pero ¿qué ocurre en Estados Unidos y en Arabia Saudita en estas alianzas comerciales muy importantes, de miles de millones de dólares o billones de millones de dólares? ¿Qué es lo que ocurre? Libre mercado. No hay regulación. Que las empresas tecnológicas tengan la libertad de desarrollar su tecnología. Ya después, cuando se inserta en el mercado para que se comercialice, pues ahí es donde se notará la buena, digamos, buen desarrollo tecnológico, generación de empleo, inversiones, es decir, es la otra visión, la visión de la pseudo-regulación, de la inteligencia artificial, donde lo que menos preocupa es la ética, ¿no? Donde se le da libre cancha a las empresas tecnológicas ya conocidas muy importantes para que hagan uso de minería de datos de ciudadanos de los países y también la cuestión de la experimentación sobre estos datos para tener, pues vamos a decirlo así, mejores inteligencias artificiales. La cuestión de los data centers, grandes inversiones. Entonces son las dos visiones. ¿Cuál es la mejor? No me atreveré a decir cuál es la mejor. Lo que estamos planteando es que hay dos visiones de cómo implementar y transitar a las administraciones públicas, pero también a toda la sociedad de cada país a la implementación de la inteligencia artificial. Entonces hay aquí cuestiones que tenemos que ir monitoreando. ¿Qué ha dado resultado? Creo que lo que ha dado resultado es cuando no hay regulaciones, cuando las empresas tecnológicas son las que entran y desarrollan, porque es la inversión privada la que puede tener la capacidad de poder invertir. Y si pierde, recupera. El Estado tiene limitaciones siempre y tiene otras prioridades que atender. No puede estar pensando que va a venir de los recursos públicos escasos la inversión que se necesita para desarrollar la inteligencia artificial. Tiene que ser el sector privado. Esa es la reflexión de este día.